La historia comienza hace un par de años, probablemente cuando tenía entre 18 y 24 años. Todos y todas tenemos un sueño grande que nos mueve. Para Aleja, su sueño más grande era tener un hogar, tener un esposo, tener también una hija. Ese era su sueño de ese momento. Y claramente, ¿de dónde provenía? De lo que ella observaba en su casa. Hubo algo que le hizo hacer un stop. Y ese stop fue a través de las dolencias físicas. En cuanto ella empieza su vida mucho más grande, alrededor de los 20 años, ella se da cuenta, mediante algunos exámenes médicos, que no puede ser mamá. Que habían infinidad de quistes en su útero y que esto le estaba generando una dificultad para poder concebir, para poder ser eso que ella tanto anhelaba, y era ser mamá. Incluso su sueño que sostenía en tener un hogar y tener una hija era ser madre muy, muy joven. Ya en ese entonces ella había cumplido muchos sueños, algunos de ella y otros de otros seres humanos. Y se había comprado esta historia de que quería ser una grandiosa madre. Al ver que un día, sencillamente, el médico dice que no hay posibilidades y que está tan lleno su útero de quistes, van a iniciar un tratamiento que es un poco agresivo para ella. Luego de esto, llegó entonces el milagro de la vida. Era que sencillamente Aleja no quiso tomar un tratamiento. Jamás ella quiso tomarse una pasta. Creo que alcancé a tomar una pasta. Y simplemente me entregué al camino y sí, hubo muchas lágrimas. Hubo muchas noches oscuras. Además porque Aleja, en su edad de adolescente y de ya estar joven, es decir, entrar en esta etapa de la juventud, em, pues vivió muchas cosas que para ella significaban esta aprobación de que todo el mundo te dijera si estaba bien o no lo que ella quería hacer. Era una niña que estaba ligada siempre a su mamá y a su papá y a lo que ellos dijeran que estaba bien, lo que significaba que jamás mamá y papá se dio cuenta si estaba bien o no que Aleja nunca le llegara a su periodo. Y al no saberlo, al no conocerlo, pues pasó mucho tiempo desde que llegó su periodo hasta este momento en el que ella se da cuenta porque tenía algunos vellitos en unas zonas que no eran normales. Su periodo llegaba poco, casi de cada 3 meses, y Aleja era feliz. Aleja era muy feliz, porque claramente para una jovencita como ella, que no estuviese el periodo era normal. En ese momento no existían novios. Aleja fue una persona demasiado comprometida con ella misma, una persona que tenía claro qué quería para su vida, ¿no? Y por tanto, estudiar, jugar baloncesto, bailar, eran sus pasiones, siempre enfocada en lo que ella anhelaba. Por tanto, quizás nunca le prestó tanta atención a esta parte física que era supremamente importante y que hoy, desde su nuevo campo de profesional y de desarrollo, ya ella sabe que hay que prestarle mucha atención. Pero en ese momento no lo sabíamos. Tampoco mi mamita en algún momento se dio cuenta de esto, ¿no? Siento que la comunicación que sosteníamos frente a estos temas era con una especie de tabú. Díganme ustedes, ¿quién no ha tenido un tabú al respecto de su cuerpo? ¿Quién no le ha puesto un sobrenombre a las partes de su cuerpo? ¿Por qué será que es tan difícil, no? Este reconocimiento puntual de lo que somos, de esta parte física. Y eso me alejó un poquitito de saber realmente, pues, qué pasaba conmigo. En ese momento no había explorado una parte de Aleja, es decir, su cuerpo físico no estaba realmente explorado.
Pero cuando ya llega esta parte médica y cuando ella además conoce a su ex esposo, empiezan una serie de exámenes que les llevase a poder comprender qué era lo que pasaba. Además, habían otros síntomas, ¿no? Estos cambios de humor, una tristeza absoluta, probablemente alguna depresión que nunca logramos identificar. Inclusive, esto inició desde aproximadamente mis 15 años. Jamás salía a ningún lado, siempre estaba en mi habitación, siempre me resguardaba tras un libro, escribía además un libro en ese momento. Y al ver mi mamá y mi papá, probablemente que era una niña tan enfocada, no hubo ningún síntoma de alerta. Sin embargo, cuando ya llego a la universidad, es cuando empiezan a generarse todos estos picos alarmantes que ninguno, ninguno sentimos como una alerta. Además que se me veía siempre sonreír. Esta sonrisa que ustedes ven hoy ha sido la misma, tan solo con que antes le colocaba un poquito más de, siento yo que de temor. Detrás de esa risa había mucho temor, había mucha necesidad de aprobación, había desconfianza, había insuficiencia. Hoy existe, pero en ese momento siento que Aleja lo enmarcaba muchísimo más. Pero volviendo al momento que estábamos contando, es que nunca existió esa parte en la que alguien te acompaña a saber qué está sucediendo y ese alguien tampoco jamás cuestionó el por qué en la parte física de Aleja no funcionaba bien esto que ella ya mencionó. Cuando ya empieza la exploración y el momento de conocer qué estaba pasando, llegamos a un punto un poco más álgido, ¿no? Que era poder combatir. En ese momento la palabra era combatir, porque además entro en un estado depresivo al saber que mi sueño se derrumbaba, el sueño de ser mamá ya no iba a ser posible y eso me hizo sentir mm, muy decepcionada de mí misma y esa decepción se denotaba. Los seres humanos que estaban a mi alrededor lo observaban. Sin embargo, nunca lo expresé. Mi mamá y mi papá nunca se enteraron. Ellos cuando se enteran realmente, cuando llega el momento de los grandes milagros. Y con esto hoy quiero decirte que todos tenemos una historia valiosa que contar. Y esa historia valiosa se convierte en la inspiración para muchos. Por eso este podcast hoy, porque a partir de hoy la vida de los podcasts ha empezado a variar. Si ustedes vieron la historia anterior con la señora Iris, empieza a tornarse con un tinte muy diferente y van a llegar aquí miles de historias de inspiración. Volvamos al tema. Aleja a veces va soltando cosas que quiere que ustedes sepan porque, bueno, es la forma en cómo ella quiere hacerles saber de todo lo que está pensando y sintiendo y también de lo que quiere expresarles. Bueno, entonces, en ese momento yo empiezo ya con un tratamiento específico para ser madre, además que quería ser madre joven. Mi sueño era acompañar a mi hija a que fuese a la discoteca y demás. Luego, más adelante, nació el sueño de tener otro bebé, ¿no? Pero en ese momento mi sueño era acompañar a mi hija con mi esposo, tener un hogar que fuese algo supremamente armonioso. Y un día estábamos en unas pruebas precisamente de mi colon y ahí se da toda la gran noticia. Recuerdo tanto ese día en el que yo voy al médico a hacer una ecografía y en esa ecografía me dicen, María Alejandra, hay algo extraño aquí. Yo no lo comprendía. Yo no sabía de qué se trataba. Y es precisamente en el año 2012, creería yo, cuando llega esta gran noticia, ¿no? Viajo en este momento
a ese recorrido muy, muy marcado por la carrera séptima en la ciudad de Neiva, en la que yo vi un atardecer, era demasiado naranja. Y ahí sentí que era Dios con su presencia diciéndome, todo lo que tú pidas te será dado, ¿no? Y ahí tuve una primera sensación de que la vida realmente era una magia. Recuerdo tanto que lloraba ese día de alegría, pero también de mucha confusión, porque lo que yo había pedido se me había dado de una manera tan preciosa. Claramente me tocó hacer un camino para que esto se diera. Antes, médicamente me tocaba, no sé, colocarme un termómetro para saber si Aleja estaba ovulando o no. Y como nunca hice ningún tratamiento, confiar. Esa era la palabra clave, confiar. Y llega entonces el milagrito llamado Gabriela. Hago todo este proceso, fue un proceso demasiado lindo y significativo para mí, con mucho amor, con mucho valor además, porque desconocía todo lo que venía en adelante, pero con tanta ilusión que Aleja simplemente se entregó a ese momento. En medio, bueno, ella se casa, tiene unas conversaciones muy, muy valiosas con su mamá y con su papá. Mamá y papá nunca supieron que Aleja tenía este trastorno de ovarios poliquísticos, es decir, eso nunca se conoció. Ella solita lo guardó, como muchas cosas que ha hecho también así, a solas, en silencio, y que ha cargado por dentro, pero que nadie ha conocido. Y es lo que muchas mujeres probablemente, ella solita lo guardó, como muchas cosas que ha hecho también así, a solas, en silencio, y que ha cargado por dentro, pero que nadie ha conocido. Y es lo que muchas mujeres probablemente hoy en día hacemos. Y en la historia también hemos hecho muchas mujeres, ¿no? Callarnos y guardarnos en silencio muchas cosas que son vulnerables, que nos hacen sentir además solas, que nos hacen también de cierta manera sentirnos víctimas por todo lo que estaba pasando. En ese momento Aleja ya no era una víctima, era un ser humano feliz. Se da todo, me caso, en fin. Historias que ustedes ya más o menos conocen de mí. Pero viene un momento mucho más difícil y se da en el año 2018. Mm, luego de los quistes, se hicieron unos estudios y demás, y se encontró que Aleja tenía dos lesiones en el cuello del útero. Una lesión que era de células muy agresivas y otra, en otro pedacito, habían células que no eran tan agresivas. La combinación de las dos era, según los médicos, algo un poco más complejo, ¿no? Esta noticia sí fue mucho más dolorosa para María Alejandra, ¿no? Antes había un poco más de esperanza, antes había mucha ilusión cuando llegaron los quistes, pero cuando ya llegan estas lesiones, la forma en como probablemente el médico da la información no fue lo más agradable, ¿no? Esto nace después de una citología que hoy en día digo, Dios, agradezco tanto hacerme ese examen de manera tan juiciosa todos los meses, porque permitió que en el momento justo y oportuno Aleja observase esta dificultad médica que había, ¿no? Esta situación que era de vida o muerte. Iniciamos un proceso en la familia tengo un médico confío demasiado en él. Todo sencillamente lo llamo. Entonces él empieza a dar las indicaciones. Y eso también lo viví en silencio, ¿sabe? Esa situación la viví probablemente con mamá ya en ese momento. Cuando yo llego con los exámenes, pero al comienzo no fue tan sencillo. Es decir, en ese momento con mi esposo tomamos algunas decisiones.
y era, hay que hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, me cayó un poco, pero a mamá se lo conté, ¿no? Mamá lo supo, pero papá no sabía nada de qué pasaba. Ella en silencio empezó a hacer una cantidad de cosas, empezó a hacer los exámenes lo antes posible, ¿no? Ella no acude nunca más a la EPS hacía un llamado a que empezara a hacer exámenes, exámenes, exámenes. Y, y bueno, los exámenes, siempre mi primo dijo que no toquen más, que simplemente vayamos al siguiente examen, que era una colposcopia con biopsia. Y lo triste del episodio, siento que es lo más complejo que puede vivir un ser humano en ese camino, es uno, el, el observar y sentir cómo otras personas te empiezan a ver con mucho pesar. Es decir, que cuando yo iba a recibir mis exámenes, la gente te quedaba viendo, ¿no? En el hospital me conocían además porque había trabajado en el hospital y siempre era como, lo siento mucho, ¿no? Y eso es doloroso para todos los que pasamos una situación como esas. Merece de mucha valentía además. Y bueno, cuando ya termino ese momento de conocerlo todo, empieza ya la acción, ¿no? Y fue precisamente un día de mi cumpleaños en donde ya recibo la colposcopia. Había pasado, creo yo, la biopsia alrededor de 8 días en que la había recibido. Y mi primo inmediato dice que es ya el momento de actuar. Fue, mm, vente ya para Cali, vamos a hacer el procedimiento ya y vamos a actuar. Y ese actuar rápido significó que muchas personas también se unieran, como por ejemplo en mi trabajo. Sin embargo, nadie más se enteró. Mamá, papá, pero con quien viajé a hacer el procedimiento fue simplemente con Felipe. Gaby se quedó, inclusive estaba Chiquis acá en Pitalito, y yo viajé a esto con toda la ilusión. Ahí es donde me hacen el procedimiento de quemar las paredes del útero, del cuello del útero, perdón. Y bueno, iniciaron la siguiente fase, ¿no? Y era estar muy observadora de qué pasaba ahí. Sin embargo, siempre tuve una certeza, ¿sabes? Y mi certeza era que nada iba a pasar. Siempre estuve muy tranquila y aunque muchas personas siempre sienten esta, esta sensación de temor, yo sentía mucha calma. Siento que también depende de los seres humanos que están contigo, ¿no? Y en ese momento, quien me acompañaba en mi camino es un ser humano muy tranquilo. Y Felipe siempre decía, hay que hacer lo que tengamos que hacer. Y vamos a hacerlo. Y si hay que hacerlo hoy, lo hacemos. Y si toca mañana, lo hacemos. No va a haber ningún obstáculo que lo impida. Y eso fue muy valioso en ese momento. Así que hicimos todo el procedimiento, seguí en los controles y Aleja salió de este episodio de una manera tan linda y se convirtió en una nueva historia para contar, es decir, unas nuevas letras que escribir. Y eso me hace sentir muy, muy feliz porque siento que muchas veces el miedo nos atormenta, no nos deja dormir. Y yo jamás dejé de dormir. Simplemente dije, tienes toda la razón, Felipe, hay que hacer lo que tengamos que hacer. Y también estuve muy serena para los seres humanos que estaban a mi alrededor. Mi mamá me acompañó un día, ella no entendía. Yo sí entendía porque había trabajado en el hospital y para ellos era un mundo inexplorado, así que yo decidí asumirlo con total tranquilidad y calma. Claro, había momentos en los que sentía derrumbarme, ¿no? Pero la fe me sostenía siempre, es decir, había una fuerza divina que me decía que no debía angustiarme, que debía estar tranquila. Y esa voz es la que hoy escucho con mucha más claridad. Es la que me dice qué pasos tengo que dar y cuáles probablemente, aunque con miedo,
debo continuar. Hoy este mensaje puntual es para decirte, mujer, que tu historia es valiosa y que la historia que tú has llevado contigo merece ser contada. Y que ese merece ser contado va a ser para inspirar a otras mujeres a que tengan tu valentía, a que sepan enfrentarse a un camino, a que puedan llegar mucho más lejos de lo que han llegado y que aún así, aunque hayan dado 2 o 3 pasos, significa para ti que esos 2 o 3 pasos han sido tu más precioso legado en este plano. Hoy puede ser una leyenda, y puedes ser parte de esta leyenda si tú decides contarlo. Este es el momento en el que abrimos el espacio de luz para tu alma, para que tú también, junto a mí, seamos un camino de luz para el alma. Así que vamos a empezar a contar muchas historias de mujeres que como tú y como yo, hoy queremos inspirar a otras. Y más que inspirar, es generar una voz que llegue a cualquier rincón del mundo. Así que bienvenida a este nuevo lugar que será no solamente de Aleja, sino que será denominada Juntas Somos Luz para tu Alma. Un besito.